Ok, ya está grabando. Entonces, en este caso, nosotros hallamos la demanda de X, la demanda de Y, a través de la RMS igual al cociente de precios. Hallamos X marshalliana y Y marshalliana. El segundo literal me dice cuáles son las cantidades de X, Y y la utilidad. En este caso, nosotros reemplazamos los valores que nosotros obtuvimos en estas funciones en base a las variables que están aquí. Resultó de que en X va a ser 48 y en Y va a ser 8. Muy bien. ¿Cuál sería la utilidad? La utilidad va a ser igual a el resultado que obtuvimos en X, ¿verdad? Que en realidad es 48, en elevado a la 0.8. Reemplazamos los valores que obtuvimos en la ecuación de utilidad, y 8 elevado a la 0.2. ¿Ok? Esto da un total de 48 elevado a la 0.8, ¿verdad? Da un total de 22.13 multiplicado por 8 elevado a la 0.2. Da un total de que la utilidad es 33.543. No, 54.4. Entonces, este es el nivel de utilidad que tiene Andrés al momento en que consume esta cesta de consumo. ¿Okay? Entonces ya tenemos respuesta a el segundo literal, que era solo reemplazar valor. ¿Okay? Perfecto. El tercer literal me dice, por el caso del COVID-19, ¿verdad? El precio de los alimentos aumenta en $5. Indique la cesta de consumo que ahora va a consumir Andrés. ¿Ok? Como en otras ayudantías, ¿verdad? Yo había puesto el ejemplo de que existen dos tipos de formas en que le presenten esta variación de precios. Cuando me diga que aumenta a $5, eso quiere decir que el nuevo precio va a ser $5. Cuando me diga en $5, es porque el nuevo precio va a ser el precio original, 10, que en este caso es el precio de los alimentos, más 5. En otras palabras, entonces debo considerar las nuevas cestas de consumo con respecto a al nuevo precio de X, que va a ser el precio original más el actual. Entonces, más la variación, que va a ser $15 el nuevo precio. ¿Okay? Entonces, teniendo todo esto, nosotros reemplazamos, sencillamente. Va a ser en la X marshalliana, este valor va a ser 0.8 por 600, ¿verdad? Todo esto dividido no para 10, sino es que ahora para 15. Este resultado, ¿cuánto va a ser ahora? Entonces, obviamente va a ser menor que el anterior, por 600 dividido para 15. Ahora va a ser, no va a ser 48, sino que va a ser 32. Ok. En el caso de Y, analicemos un poco. En estas funciones de Cobb-Douglas, ¿verdad? Cuando existe una variación en uno de los precios, la otra cantidad del otro precio se queda quieta. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que la función de demanda marshalliana de Y no depende del precio de X, por lo tanto va a mantenerse en 8. ¿Ok? Va a ser la misma. Entonces, con estos valores de aquí, yo voy a buscar el nivel de utilidad. Obviamente, por el simple hecho de que reducieron los valores en X, yo voy a decir de que las cantidades en Y, la cantidad de la utilidad, ¿verdad? Va a ser reducida. Entonces, lo que hacemos es 32 a la 0.8 por 8 a la 0.2. Eso nos da un resultado de, perfecto, nos da un resultado de 24.2514. Entonces, si nosotros comparamos, ¿verdad? Aquí está. Con la anterior utilidad, obviamente está teniendo un menor nivel de satisfacción o un menor nivel de utilidad. ¿Ok? Solo para poner en contexto esa parte de ahí. Como no me está pidiendo nada más, hasta ahí queda el ejercicio, ¿verdad?
Ya tengo resuelto el ejercicio del literal 3. ¿Qué pasa con el literal 4? Eso es uno de los literales que no he tocado en los ejercicios anteriores, por lo tanto, quiero ver y quiero realizarlo. ¿Ok? Dice, si el gobierno quiere establecer un impuesto al consumo del 10% a los no alimentos, es decir, a la cantidad de Y, calcule la nueva cesta. Entonces, lo que me está tratando de decir es que el nuevo precio de Y, ¿verdad? Va a ser 15 dólares más el 0.1 de esos 15 dólares, que es $1.50, lo cual da un resultado de 15 dólares más 1.50 son 16.50. Entonces, lo que me está diciendo es, con este impuesto al consumo, ¿verdad? De $1.50, ¿cuánto va a consumir las personas? ¿O cuánto va a consumir, en este caso, Andrés? Entonces, lo que hacemos es establecer nuevamente, ¿verdad? Para el caso de X marshalliana, como nosotros sabemos, en el mismo caso de que no depende del precio de Y, se mantiene constante, 32, ¿verdad? Pero el caso de Y, ¿verdad? En este caso va a ocurrir de que va a ser 0.2 por 600 dividido para 16,50. Entonces, en ese caso, ¿cuánto sería el resultado? Sería 600 dividido por 2. Perfecto, va a ser 7.273. Entonces, ahora voy a reducir las cantidades consumidas. De 8 va a pasar a 7.273, ¿verdad? Entonces, en ese, ¿cuál va a ser mi nivel de utilidad o mi nivel de satisfacción? Entonces, en este caso va a ser el 32.8, ¿verdad? El 32 a la 0.8 por 7.273, ¿verdad? A la 0.2. Todo eso de ahí, ¿verdad? Elevado a la 0.8 por 7.273 elevado a la punto da igual a, perfecto, 23.794. Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Solo por un ligero cambio en las preferencias, es decir, un impuesto, siempre va a generar un impacto negativo en la sociedad o en el bienestar de las personas, ¿ok? Si es reflejado plenamente en el consumo. En el siguiente ejemplo, nosotros podemos ver de que existen dos opciones para el gobierno para poder establecer un impuesto así. ¿Qué pasa si el gobierno, en vez de poner un impuesto al consumo, establece un impuesto a la renta? ¿Cuál opción sería mejor? ¿Ok? Aquí existen dos tipos de impuestos. El impuesto a la renta, que es el impuesto plenamente enfocado al ingreso. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a reducir el ingreso. ¿Cuándo es impuesto a la renta? Si es impuesto al consumo, lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento en los precios. ¿Ok? Solo para tener la consideración. Entonces, como es un impuesto a la renta, afecta a tanto las demandas de X como la demanda de Y, debido al caso en que cada uno de ellos depende del ingreso. Entonces, en el caso de X, va a ser igual a 0.8 por el impuesto, ¿verdad? Con el nuevo ingreso, ¿verdad? El ingreso actual va a ser igual a 600 dólares, ¿verdad? Menos el 10% de 600, que es 60, lo cual da igual a 540. Entonces, 540 va a ser el nuevo ingreso de la persona, multiplicado por 540, ¿verdad? Todo eso dividido para 15. 15 porque es la nueva variación. Nosotros lo que queremos calcular el efecto que tiene el impuesto al consumo y el impuesto a la renta. Entonces va a quedar 540 dividido para 15, multiplicado por 0.8, me va a dar igual a 28.8. ¿Okay? Por otro lado, en el caso de Y, ¿verdad? No estimamos el impuesto de $1.50, sino es que va a ser 540, ¿verdad? Dividido para 15. Entonces, 540 dividido para 15, multiplicado por 0.2,
¿verdad? Van a darte un resultado de 7.2. ¿Ok? Entonces, esos dos resultados de aquí, muy bien, me da 7.2 en Y en X me da 28.8. ¿Qué pasa con la utilidad? Porque si yo quiero saber cuál opción es mejor para el consumidor, obviamente nosotros tenemos que revisar esta parte de qué pasa con la utilidad. ¿Ok? Y aquí quisiera tomarme un poco de tiempo. En el caso de que si me llegan a preguntar qué opción sería mejor, ¿verdad? Nosotros debemos calcularlo en base a las preferencias de los consumidores, es decir, calculando la utilidad, y en base a la perspectiva o el aspecto del gobierno, ¿verdad? En el caso de los consumidores, el que me genera un mayor nivel de utilidad es la opción que se va a escoger, y en el caso del gobierno es la que me genera un mayor nivel de ingresos, ¿ok? Entonces, vamos a calcular las dos opciones en base a los dos aspectos. En el caso del aspecto del consumidor, va a ser igual a, yo reemplazo los valores 28.8 elevado a la 0.8 por 7.2 elevado a la 0.2. ¿Esto cuánto me va a dar de resultado? Va a ser 7.2 elevado a la 0.2 multiplicado por 28.8 a la 0.8. Esto me va a dar un resultado de 21.82. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ok, déjame ver. Dime, Doménica, ¿qué pasó? Yo tengo una duda sobre qué precios yo debería usar ahí. O sea, ¿cómo se queda usar el 15 y el 15? Okay. Dice, por el simple hecho que me dice cuál opción sería mejor, es porque yo quiero evaluar la opción del gobierno con un impuesto al consumo Ujú. y el gobierno cuando pone un impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, yo debería tomar como referencia los precios anteriores a este caso de aquí. Es decir, cuando hubo una variación de los precios en $5 en el precio de X. Ah, ya. Hasta este momento, ¿cuáles eran los precios que existían dentro del mercado? Cuando el precio de X era igual a 15 y cuando el precio de Y era igual a 15 también. ¿Ok? Ajá. Porque no había existido variación. Es por Ya, eso que yo establezco esos dos precios. ¿Ok? ya, gracias. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces, dentro de la perspectiva del consumidor, nosotros nos damos cuenta que un impuesto al consumo refleja una utilidad de 23.79 y un impuesto a la renta refleja un consumo de una utilidad de 21.826. ¿Okay? Si nosotros nos ponemos a comparar, ¿cuál es el que me refleja un mayor nivel de utilidad? El caso de establecer un impuesto al consumo. Es decir, para el consumidor, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá abajo. Para el consumidor va a ser, o sería mejor, un impuesto al consumo del 10%. Pero ¿qué pasa con el caso del gobierno? Nosotros sabemos que el gobierno se basa su nivel de utilidad en base a la recaudación tributaria. ¿Ok? Entonces, si el gobierno establece un impuesto al consumo del 10%, la recaudación tributaria, ¿verdad? De la opción I, solo para poner ejemplo, va a ser el impuesto, ¿verdad? Que en este caso expresado en valor monetario, multiplicado por la cantidad consumida de cada consumidor. ¿Ok? En este caso, como solo estamos hablando de un solo consumidor, va a ser eh, la cantidad consumida por el número de consumidores. Ojo. Entonces, el impuesto en valor monetario, para el caso de Andrés, va a ser de 0.1%, el 10% de $15, que en este caso son $1.50, ¿verdad? Multiplicado por la cantidad que consume cada consumidor, la cantidad consumida por un comprador, por una persona que consume, ¿verdad?
que en este caso es, en base a esta nueva restricción, es 7.273, multiplicado por el número de consumidores que hay en el mercado. En este caso estamos apenas resumiendo y asumiendo que solo hay un consumidor. ¿Ok? Entonces, con ese caso de ahí, nosotros multiplicamos 7.273, ¿verdad? Por 7.273 por $1.50, lo cual me da un resultado de... Disculpa, ¿de dónde sacaste el 1.5? El 1.5 es el impuesto, es el 10% del impuesto por los $15 del precio. Una forma de verlo diferente, ¿verdad? Es como decir el precio. Nosotros recordamos en Introducción a la Economía cómo sacábamos un impuesto. El precio actual, el precio con el impuesto, menos el precio anterior, ¿verdad? ¿Y eso cuál es igual? El precio actual, ¿cuánto es? 16.50, es el precio que nosotros pusimos aquí, el que reemplazamos. Menos el precio sin el impuesto, que es el caso de acá, ¿verdad? Que es $15. Entonces, si nosotros restamos esos dos, nos va a dar un resultado de $1.50. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. Entonces, ese $1.50 es el que pongo acá, ¿verdad? Lo multiplico por la cantidad consumida, el 7.27. ¿Por qué? Porque dada el impuesto, eso es lo que el consumidor, eso es lo que Andrés va a consumir. ¿Okay? No va a consumir 8 unidades, sino que va a consumir menos, un 7.27. Entonces, a esas 7.27 son, yo los compro a 16.50 en vez de 8 a $15. ¿Ok? Entonces, eso multiplicado me daba un total de 10.9095. Es decir, por cada persona que existe en el mercado, ¿verdad? El gobierno va a ganar $10 con 91 centavos. Como para aquí. Perfecto. Entonces el gobierno va a obtener $10 con 91 por cada consumidor. Pero ¿qué pasa por el otro lado? ¿Qué pasa por la segunda opción? Entonces va a ser la recaudación tributaria de la opción 2. Va a ser el impuesto, que en este caso son $60, por la cantidad, cuando es un impuesto al consumo, aplica esta ecuación de aquí, ¿verdad? Pero cuando es un impuesto a la renta, ¿verdad? Cuando es la recaudación tributaria de un impuesto a la renta, solo es una cantidad enfocada, es solo una cantidad por consumidor. Entonces va a ser la cantidad del impuesto, ¿verdad? Multiplicado por el número de consumidores. En este caso, ¿verdad? Nosotros estamos viendo de que solo existe un consumidor en el mercado. Por lo tanto, va a haber solo $60 por un consumidor. Por lo tanto, es $60 que corresponde a la recaudación tributaria del impuesto a la renta. Entonces, nosotros habíamos dicho de que la mejor opción para el gobierno va a ser la que le refleje un mayor nivel de utilidad o que le refleje un mayor recaudación tributaria. Entonces, para el gobierno, ¿verdad? Aquí, ¿qué sería mejor? Sería mejor un impuesto a la renta de $60. Como ustedes están dando cuenta, ¿verdad? Esa diferencia entre cada una de las opciones es lo que ocurre en este dilema político, ¿ok? De que para el gobierno obtener una mejor recaudación tributaria significa establecer un mayor nivel de impuestos, como en el caso del impuesto a la renta, ¿verdad? Y en el otro lado, si yo pongo un impuesto al consumo, si yo pongo un impuesto a la renta, para el gobierno va a estar bien, pero para el consumidor va a estar mal. ¿Okay? Pero si el gobierno hace el caso de que le hace caso al pueblo, ¿verdad? Y solo establece un impuesto al consumo, solo va a obtener una sexta parte de la recaudación esperada, lo cual va a generar de que el mismo gobierno no se pueda sostener económicamente hablando. ¿Okay? Entonces, esas son las pequeñas cosas que, que ocurren dentro de esta clase de ejercicios, el análisis. ¿Ok? En este caso, el ejemplo es que
las personas nunca van a estar de acuerdo con la decisión que llegue a tomar el gobierno. ¿Ok? Siempre va a ocurrir eso. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Ok. El siguiente literal me dice, establezca la demanda del bien X. Muy bien. Aquí es algo interesante porque me está pidiendo que llegue a la demanda individual. Para que yo llegue a la demanda individual debemos de saber de que es la demanda marshalliana pero obviamente considerando que el ingreso del individuo es constante. ¿Ok? Entonces, para ese caso, nosotros podemos decir que la demanda individual ¿ok? De X es esta de aquí. Entonces va a ser X. Samuel, disculpa que te interrumpa otra vez. Entonces, si me preguntan cuál sería la opción, la mejor opción, dependería desde qué enfoque lo esté observando. Exacto. Exactamente eso es lo que yo quería dar a conocer. Pero De que, si igual al final me hacen elegir uno de los dos, podría fijarme en cuestión de precios, o sea, cuál me cuesta más al otro, ¿verdad? de lo que todos los ejercicios que he revisado, te dice, Ya. te llega a preguntar esto. ¿Cuál sería la mejor opción para la perspectiva del gobierno o para la perspectiva del consumidor? O sea, siempre te llegan a preguntar Mm, en base al enfoque. ¿Ok? Más que todo, por eso es que estaba haciendo el ejercicio, porque siempre va a haber esta clase de dos aspectos. El aspecto por parte del gobierno y el aspecto por parte del consumidor. Rara vez suele ocurrir de que eh, tanto el gobierno como el consumidor se ponen plenamente de acuerdo de que un impuesto, solo para poner un impuesto a la renta es el mejor, dependiendo de la cantidad. Porque si nosotros decimos de que, ¿qué pasaría si el impuesto a la renta no sería del 10%, sino es que sería del 5%? Ya no serían $60, sino es que serían 30. O si serían 30, sería un impuesto a la renta de $5 por cada persona. Solo para poner el contexto. Ahí es cuando nosotros podemos decir, podemos asegurar de que un impuesto a la renta establecería una mejor opción para el gobierno, eh, establecería una peor opción para el gobierno, por lo cual el gobierno optaría por un impuesto al consumo. Y ahí es cuando ya estaría tanto el consumidor como el Estado de acuerdo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ahí dependería del contexto. Por eso es que estaba poniendo y estaba haciendo el ejercicio. ¿Ok? Sí te quedó claro la pregunta. sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, en este demanda individual, ¿verdad? Nosotros mantenemos de que el individuo tiene un consumo, un ingreso constante. Entonces va a ser 0.8 multiplicado por el ingreso, que en este caso serían, como nosotros habíamos dicho que íbamos a establecer un impuesto al consumo, en el caso del bien Y, entonces mantenemos $600, ¿verdad? En el caso de $600, porque no habíamos establecido el impuesto a la renta como una opción, ¿ok? Solo en el caso de que nosotros no queremos considerar estas dos opciones, ¿ok? Entonces va a ser 0.8 por 600, ¿verdad? En la parte de arriba. Todo esto dividido para precio de X, que es la parte de abajo, lo que ya habíamos tenido. Entonces, 0.8 por 600, nosotros vamos a decir de que es 600 igual a 480 dividido para precio de X. Eso quiere decir, en otras palabras, de que la cantidad demandada de X del consumidor va a ser 480 dividido para precio de X, sin importar cuál va a ser el nivel, bueno, el nivel de precios. Entonces, ahí ya estamos definiendo esta relación entre la cantidad consumida y el precio. ¿Ok? Como para ponerlo en el caso en esta clase de aspectos. ¿Okay? De ser el caso, ¿verdad? Si llegan a preguntarle, ustedes también lo pueden poner de la siguiente manera, porque aquí ya sería un poco más ya interpretativo llevando la parte de introducción a la economía.
de que esta cantidad X sea una cantidad Q, ¿verdad? Igual a 480 sobre el precio, ¿verdad? Considerando el mercado de X. ¿Ok? También lo puedo colocar de esa manera, porque está plenamente en su sentido, y más que todo porque estamos dentro de un mercado. ¿Ok? Ya puedo graficar esa ecuación de ahí. En el caso del bien Y, ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estabas? Acá estás. Va a ser 0.2 por 600, ¿verdad? Dividido para precio de Y, lo cual me da un resultado de 120, ¿sí? Dividido para precio de Y esto me da igual a Y. O que también podría ponerlo, ¿verdad? En el caso de Q, igual a 120 sobre precio de Y, ¿verdad? Obviamente considerando que estamos dentro del mercado de Y. ¿Ok? Es por eso que estamos haciendo toda esta clase de ejercicios. Entonces ya tenemos la demanda de Y y la demanda de X. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda. No. Perfecto. Vamos a continuar. El siguiente ejercicio me dice, calcule las elasticidades, precio, demanda y renta. Para calcular las elasticidades, ¿a dónde me tengo que ir? A la demanda marshalliana. ¿Ok? A esta demanda es la que yo le voy a calcular elasticidades. No a esta parte de aquí. Si nosotros queremos, ¿okay? Si nosotros queremos calcular la elasticidad de la demanda individual, nosotros la calculamos con respecto al precio. Y eso ya sabemos cómo calcularlo en base a la parte de introducción a la economía. Eso ya lo hemos visto. Entonces, elasticidades, precio, demanda y renta va a ser de la siguiente manera. Para el caso de X, ¿verdad? Va a ser la elasticidad de X con respecto al precio de X, que es la elasticidad precio-demanda. Entonces, lo que nosotros hacemos es la derivada de X con respecto a su precio, multiplicado por la variable precio de X, dividido para la función de X, que depende del precio de X por el ingreso y el precio hecho. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ese es el cálculo de elasticidades. La derivada va a ser de esta parte de aquí. Voy a copiar esto de aquí para tenerlo acá abajo y poder resolverlo. ¿Okay? Voy a poner que este es X y voy a tener el caso de la de Y acá, para que no volvernos a subir acá. Okay. Entonces, para el caso de X, va a ser la derivada de X será de que nosotros consideramos 0.8 por el ingreso constante, ¿verdad? Porque es una derivada parcial. Entonces será 0.8 por Y, multiplicado por la derivada de 1 sobre X. ¿Ok? Que va a ser precio, o que es lo mismo que precio de X a la menos 1, lo cual va a ser menos 1, ¿verdad? Multiplicado por el precio de X elevado a la menos 1 menos 1, lo cual va a dar igual a precio de X elevado a la menos 2. ¿Ok? Todo esto multiplicado por precio de X y dividido, ¿verdad? Para la demanda de X. En ese caso es todo esto de aquí, que sería 0.8 por el ingreso, ¿verdad? Dividido para el precio de X, pero como el precio de X está dividiendo acá, pasa al otro lado a multiplicar y convertiría aquí por precio de X. O sea, sería la inversa. Sería al revés. Entonces aquí tenemos precio de X por precio de X al cuadrado. Por precio de X a la menos 2 sería 1, porque sería precio de X a la 0. Entonces, esto con esto de aquí,
¿verdad? Con esto de acá se va, ¿verdad? El 0.8 aquí se va con el 0.8 acá, termina siendo 1. ¿Y cuánto queda? Menos 1. Entonces, para el caso de X, la elasticidad precio-demanda termina siendo menos 1. Entonces ya lo calculamos. La elasticidad renta, para el caso de X, solo para terminar esta parte de aquí. Entonces va a ser X el ingreso, ¿verdad? Volvemos a calcular. Va a ser la derivada de X con respecto al ingreso, ¿verdad? Multiplicado por el ingreso dividido para la función de demanda. ¿Okay? Entonces va a ser igual a la derivada de todo esto con respecto al ingreso va a ser 0.8 sobre el precio de X. Porque está multiplicando. Se va la constante. Todo esto termina siendo constante. Multiplicado por el ingreso, ¿verdad? Y dividido para esto de aquí, que sería 0.8, el ingreso, ¿verdad? Como nosotros habíamos dicho, y en la parte de arriba va precio de X, porque sería al revés de todo esto. ¿Ok? Entonces sería precio de X con este precio de X se va, el 0.8 con este 0.8 se va, y el ingreso con este ingreso de abajo se va. Entonces, ¿qué queda? 1. Entonces nosotros podemos decirle que la elasticidad ingreso, la elasticidad renta, ¿verdad? Me da un resultado de 1. Entonces ya calculamos en el caso de elasticidad precio-demanda y precio y renta en el bien X. En el caso del bien Y, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, pero es un proceso iterativo. O sea, no nos queremos enfocar tanto en eso. ¿Ok? Quiero hacer un repunte porque el último ejercicio me dice, establezca la demanda del mercado, sabiendo que en el mercado de alimentos existen 1000 personas con un mismo nivel de preferencias y para el caso del mercado de no alimentos, 500 personas. ¿Ok? Quiero que sepan algo. Para el caso de que nosotros nos refiramos a una demanda individual, las cantidades de Q y P deben estar en minúsculas. Cuando nos referimos a las variables en minúsculas, nos estamos refiriendo a que es la demanda individual de un solo consumidor. ¿Ok? Para el caso de que nosotros vayamos a la curva de demanda del mercado, ahí ya estaríamos estableciendo en mayúsculas. Es importante establecer esta connotación. ¿Ok? Entonces, ok. Para establecer la demanda del mercado que dependa del precio, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto es la demanda indirecta del mercado. Esto va a ser igual, ¿verdad? Muy bien. A la suma, ¿verdad? Desde 1 hasta, en el caso del bien X va a ser hasta 1000, de la demanda individual a la que nosotros nos estamos refiriendo. Es por eso, ¿verdad? Por el simple hecho que me diga que todas las personas tienen un mismo nivel de preferencias, eso quiere decir de que yo voy a sumar a todas las demandas del mercado. Todas las demandas que están aquí los voy a sumar con un mismo nivel de preferencias. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, yo sumo una misma cantidad de veces esta demanda del mercado. Entonces, lo que va a ocurrir es, yo multiplico la cantidad de personas que existen dentro del mercado, ¿verdad? Por la función de demanda que define las preferencias de cada uno de ellos. Entonces, para el caso de X, nosotros vamos a tener de que la función de demanda del mercado va a ser igual a 1000 veces multiplicado por la demanda individual, que en este caso es 480 sobre P. 480 sobre P. En este caso ya ponemos P porque ya estamos refiriéndonos a la demanda del mercado. Entonces, en otras palabras es 48.3 dividido para P.
Entonces sería aquí 480.000. Entonces, para el caso de X, nosotros estamos diciendo de que para el caso de X, nosotros estamos diciendo de que la cantidad Q, ¿verdad? Es 480.000 dividido para el precio, ¿ok? O que también puedo decir que el precio es igual a 480.000 dividido por la cantidad, ¿ok? En el lado derecho ustedes ven la demanda indirecta del mercado y en el lado izquierdo ven la demanda directa del mercado, ¿ok? En el caso de alguna otra situación que llegue a ocurrir, nosotros más trabajamos, o nosotros vamos a trabajar con las demandas indirectas del mercado, es decir, con la que ustedes ven a su derecha. Que precio sea una función de Q. ¿Okay? La otra no se usa tanto, ¿verdad? Porque no es que, porque nosotros queremos calcular el reflejo del bienestar. O sea, queremos calcular este excedente del consumidor o este excedente del productor. ¿Okay? Aquí nosotros también podemos calcularlo. Muy bien. Nosotros podemos calcularlo aquí, ¿verdad? Porque de 48, solo para poner un ejemplo, quiero calcular el bienestar del mercado con respecto a la variación en un aumento en los precios. Me dice que el precio es de 10, entonces yo consumo 48 unidades. Cuando el precio es de 15, yo consumo 32. Entonces yo consumo esas 42 unidades, ¿verdad? Hubo una reducción de 16 unidades consumidas por cada consumidor, entonces eso lo multiplico por el número de personas que hay en el mercado. Entonces dejo de consumir 16 por 1000, entonces serían 16.000 unidades que se deja consumir en el mercado, lo cual generaría un impacto negativo. ¿Okay? Solo para ponerlo en ese caso. Entonces, para el caso de Y, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho de que la demanda de Y es 120 sobre el precio de Y. Un chat. Ah, ya. Nada. Ok, para el caso de Y va a ser la cantidad que depende del precio, ¿verdad? Va a ser, en este caso hay 500 personas, multiplicado por 120, ¿verdad? Sobre el precio, lo cual va a dar un resultado de, sería 60.000, confirmo, creo que sí. Sería 120 por 500, la duda, 60.000, sí. 60.000 sobre el precio. ¿Ok? Este caso va a ser 60.000 sobre el precio o lo mismo que precio igual a 60.000 sobre la cantidad Q. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya llegamos a la curva de demanda. Ya el análisis que sigue después de todo esto ya se vio en introducción a la economía, ¿verdad? El análisis de bienestar, qué pasa con los impuestos, cosas por el estilo. También se puede ver reflejado en la parte de acá, pero nuestro enfoque más estaba detallado en la forma de las preferencias de los consumidores, ¿ok? Entonces, creo que esto ha sido todo el ejercicio del día de hoy. Un solo ejercicio bien estructurado. Si quieren preguntar, sí, así son los ejercicios tipo examen que lleguen a aparecer, partiendo de una curva de utilidad, lleguen a esta parte de aquí, e inclusive no solo llegue aquí, sino es que en base a la variación de precios empieza a calcular la variación de bienestar, ¿okay? Solo por un ejemplo. Entonces, esto es una forma también para poder calcular eso de ello. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Sí. ¿Puedes volver a repetir cómo realizaste el último ejercicio? El último ejercicio. Ok. Entonces, uy, no. Ahí esto de aquí no era. Perfecto. Este último ejercicio lo que me dice es,
tengo un mismo nivel de preferencias para todos los consumidores. ¿Ok? Que eso es lo que yo debo de asumir cuando yo quiera hallar la demanda de mercado. ¿Ok? Cuando me dicen de que las personas tienen un mismo nivel de preferencias, es que decir de que todos los consumidores... Una pregunta, la demanda de mercado nunca va a ser igual a la demanda marshalliana. Ok, eso es lo que estaba diciendo, de que la demanda del mercado, de todas las personas que están dentro del mercado, va a ser el número de personas que existen dentro del mercado multiplicado por la demanda individual. Y esta demanda individual es sencillamente la demanda de Marshall, pero considerando el ingreso como algo constante. Es decir, mantengo constante el ingreso, ¿verdad? En este caso sería esta función de aquí, y esto se convierte en mi función de demanda individual. Entonces multiplico por el número de personas que están dentro del mercado y hallo mi demanda de mercado. ¿Ok? ¿Sí quedó claro ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, como dice que tiene un mismo nivel de preferencias, es por eso que yo puedo asumir esto de aquí. De que la demanda individual, la demanda marshalliana de cada uno de los consumidores es la misma. ¿Ok? Si no llegase a ser la misma, ¿verdad? Si no es que hay unos consumidores que tienen una demanda de cierta forma y hay otros consumidores de cierta forma, entonces yo sumo a ambas funciones y obtengo y los multiplico por el número de personas que hay dentro del mercado. ¿Ok? Entonces, en ese caso es que nosotros multiplicamos. Es por eso que multiplicamos 1000. Y en el caso de acá multiplicamos 500, porque hay 1000 personas en el mercado de X que tienen el mismo nivel de preferencias, ¿verdad? Y 500 personas en el mercado de Y que tienen estos niveles de preferencias. Por eso es que llegamos a las demandas del mercado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ya, pero digamos que yo no haya, o sea, siempre para encontrar la demanda de mercado tengo que sacar la marshalliana o no siempre. O sea, si no saco la marshalliana, ¿cómo calculo la demanda del mercado? Es que sí o sí tienes que sacar la demanda marshalliana. Solo Ah, ya. Entonces siempre. es que la mayoría de ejercicios que aparecen sí o sí te piden hallar demanda marshalliana. O sea, es uno de los primeros pasos que te piden que hagas. ¿Ok? Luego de eso es que está todo este análisis de aquí. Y todo esto de aquí, esto son ejercicios que pueden salir dentro de exámenes, solo para decirlo así. Pero siempre en esta clase de ejercicios que son de teoría del consumidor, te piden hallar la demanda marshalliana. Más que todo para poder comprender y poder decir que tú sabes y tú dominas el tema de maximización de utilidad. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, ninguna duda. ¿Ok? Entonces, les agradezco por haber estado aquí. Ese es todos los ejercicios que teníamos para el día de hoy. Al parecer, como si no tienen ninguna duda, les agradezco. Puedes esperar un segundito. Quiero revisar si no tengo ninguna duda. Ya, espero. ¿Podrías volver a compartir el documento, porfis? Ya. Dame un ratito. Entonces, déjame. Bien. Ya. Aquí está el comienzo. ¿Podrías bajar? Un poquito más, por favor. Ah, por ahí. La parte de la elasticidad, ¿podrías ponerla? Sí le quedó claro a ustedes todo el problema de elasticidad. Sí, más o menos. Ya. Precio-demanda era la variación en las cantidades sobre la variación en los precios del mismo bien, ¿verdad?
El precio de demanda sí. Ujú. Cuando Entonces, si tú... ujú. No, Entonces, tú sigue. el de... ¿Qué? ¿Mande? No, sigue, nomás. Entonces, la derivada de X vendría a ser la derivada del consumo, que en este caso serían de las cantidades, ¿no verdad? Respecto al precio, mm, es que es precio-demanda, ¿verdad? Por eso. Ya, ¿y ahí por qué lo multiplicaste por P de X sobre X en función de PX, ingreso y PY? Ok. Esto de aquí solo para ponerlo más bonito. Para que comprendas la idea de lo que está aquí, las Ok. elasticidades. Yo estoy derivando la función de demanda marsaliana. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la elasticidad que yo quiero hallar, que en este caso es el precio de demanda, que en este caso es precio de X. ¿Ok? Entonces, primero derivo la demanda marsaliana con respecto a precio de X, es decir, esta de aquí con respecto a precio de X, y para hallar la elasticidad yo necesito multiplicarla por precio de X, ¿verdad? Y dividirla para la demanda original, para la demanda marshalliana, sin derivar, sin nada. Es decir, esta de aquí netamente. ¿Ok? Es por eso que nosotros al momento de derivar salió que era 0.8i, ¿verdad? Que es constante, multiplicado por la derivada del precio, que en este caso es 1 sobre el precio de x o precio de x a la menos 1. ¿Ok? Entonces sería menos Entonces, 1 ujú. por precio de x elevado a la menos 1, pero menos 1, porque ya habíamos derivado, sería precio de x a la menos 2. Ya, y, o sea, quizás puede estar muy obvio, ¿no? Pero quisiera saber por qué sobre precio de X sobre X. ¿Por qué se multiplica por por eso? Porque se supone que estoy sacando, si al derivar estoy sacando la variación que hay, ¿verdad? ¿Ya? Respecto al, ya, y la multiplicación, ¿a qué se debe? Ok. Esta multiplicación a qué se debe, ¿verdad? Ujú. Ya. Recordemos, esto es una derivada. Esto sería una pendiente, ¿verdad? Ya. Al momento en que nosotros hacemos el análisis, existe un análisis que se encuentra detrás de todo esto, pero solo para ponerte en contexto, existe una igualdad que se llama ecuación de Slotsky, en la cual yo quiero establecer este caso de estas pendientes, cuál sería la variación con respecto a cada uno de los precios y cosas por el estilo. Pero lo que me trata de dar a conocer esta parte de aquí, para no alargarte el asunto, es que esta es la forma en la cual yo puedo despejar para que solo me quede el resultado en forma de número y no me quede en forma de variable. ¿Ok? Porque si yo no llego a multiplicar en el caso de X, ¿verdad? Solo me quedaría esta parte de aquí. Entonces, si me queda esa parte de ahí, ¿verdad? Yo que a lo mejor puedo considerar el ingreso como constante, ¿verdad? Que en este caso sería 600. Pero ¿qué pasa con el precio de X? ¿Qué pasa con este precio? Porque lo que está calculando elasticidad es la variación de precios. ¿Con qué precio estimo? ¿Con el precio del comienzo o con el precio del final? Claro, se supone que, que eso no es constante, ¿verdad? Porque quiero Claro, hallar esa, la variación, ¿ya? exacto. Entonces, para poder evitar esa clase de ambigüedades, entonces lo que yo hago operativamente, pero obviamente está un análisis detrás de todo esto, como te andaba contando, es que multiplico el precio de X, multiplico la variable a la cual yo le estoy calculando para poder despejar esto y lo divido para la función o para la demanda. Sí, Ok, lo mismo ocurriría con el ingreso, con la necesidad de la renta, perdón. exacto, Ujú. porque la elasticidad de renta es la variación de la renta, ¿verdad? La variación de la cantidad que yo tengo o la cantidad que yo voy a consumir con respecto a una variación en la renta. Y si tú te das cuenta, de alguna u otra manera, estaría quedando esto por afuera. O sea, no 0.8 sobre precio de X. Entonces quedaría una elasticidad dependiente del precio y tendríamos el mismo dilema acá. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Tengo otra duda, pero ya no es con respecto a esto, sino lo que el profesor dio en clases. A ver.
No sé si tendrías algún problema con eso. No, te escucho. El profesor habló de dos efectos. Del efecto, déjame buscarlo. Efecto Ya. sustitución y efecto renta. Ajá, sí, si no me equivoco, sí. Ya, ok, ok. Solo ¿Podrías, no sé, algo? vamos a la parte de donde está. Acá está. Vamos a estar en la parte de aquí. ¿Ok? Vamos a ponerlo como 3.1. Que me lleguen a preguntar, hay el efecto total, efecto sustitución, ¿verdad? Y efecto renta. ¿Ok? Para el caso de aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué significa efecto total? El efecto total es el cambio, es decir, el cambio en las cantidades, solo para ponerlo en ecuación, el efecto total, ¿verdad? Es el cambio o es la variación, ¿dónde estás? Es la variación en las cantidades, pues, ¿verdad? Con respecto a una variación de los precios. Solo para poner el caso de aquí, al comienzo, ¿verdad? Yo había dicho que el consumo de X, el consumo de los alimentos va a ser 48 unidades, ¿ok? Pero hubo una variación en los precios, ¿verdad? De $5, por lo tanto, yo reducí mi consumo a 32. ¿Cómo calculo ese efecto total? Sencillamente es la diferencia entre la cantidad final que yo consumo de un bien menos la cantidad inicial. En este caso sería 48 menos 32, 16 el efecto total. Eso quiere decir que dada una variación en los precios, en este contexto y en este ejercicio de aquí, hubo un efecto total de 16 unidades. Es decir, se perdieron 16 unidades por el simple hecho que aumentó el precio. ¿Ok? El efecto sustitución es algo interesante porque este efecto sustitución, ya, perfecto. Solo para darte una igualdad, el efecto total, ¿verdad? Es el efecto sustitución más el efecto renta. ¿Ok? En este caso de aquí, ¿qué es lo que me trata de dar a conocer esta igualdad que tú ves aquí? Sencillamente lo que me trata de decir es, perfecto, se perdieron 16 unidades de productos, ¿ok? Se perdieron 16 unidades de alimentos, perfecto. El efecto sustitución y el efecto renta lo que te trata de decir, ¿a dónde se fueron esas 16 unidades? ¿O dónde se perdieron? ¿Ok? Entonces, en el efecto sustitución, lo que te trata de dar a conocer es cuántas de las 16 unidades que perdiste se fueron al otro producto. Es decir, solo para poner un ejemplo, si llegase a ser esto, X, Coca-Cola y Y, Pepsi, solo para poner un ejemplo, el efecto total llega a perder, supongamos que la Coca-Cola aumenta de precio a $2. Entonces se pierden 16 unidades de X, se pierden 16 botellas de Coca-Cola de consumir, se dejaron de consumir. Entonces el efecto de dilución dice que cuántas de esas 16 botellas que se dejaron de consumir, cuántas comenzaron a irse a Coca-Cola, a Pepsi. Es decir, cuántas de las unidades de X dejaron de consumirse para comenzar a consumirse en Y. ¿Ok? Y el efecto renta lo que se trata de dar a conocer es ese aumento en el precio, cuál va a ser la afectación o cuál va a ser ese efecto, ese daño que genera dentro del ingreso, cuál va a ser mi perspectiva de ingreso ahora. Ya lo vamos a ver, más que toda esta parte de efecto renta representa el valor adquisitivo. ¿Ok? Solo para ponerte el caso de aquí. Si yo destinaba todo mi consumo al caso del bien X, entonces X tendría que ser todo el ingreso, ¿verdad? Dividido para precio de X. Entonces,
si el precio de X, ¿verdad? Esto es una razón, un cociente. Déjame poner aquí. Si el precio de X aumenta, ¿verdad? Como en este caso aumentó a 5 unidades, es como si yo estuviera diciendo que ocurre la misma razón, ¿verdad? Bueno, de que si el precio de X aumenta, eso es lo mismo que estuviera diciéndote que el ingreso ha disminuido manteniendo el precio constante. ¿Ok? Eso es lo que te trata de dar a conocer el efecto renta. El efecto renta es, ya, perfecto, aumentó ¿cómo se llama? El precio. ¿En qué medida se ve afectado el ingreso bajo esta variación? ¿Ok? ¿Sí quedó claro esa parte de ahí? O sea, sería como al aumentar el ingreso, cómo se ve afectado o sea, al aumentar el precio, cómo eso repercute frente a mi ingreso sin importar cuánto yo esté ganando en la actualidad, sino que se debe a mí. O sea, tengo menos capacidad de compra porque ahora los precios son más altos. A eso me refiero. ¿Verdad? Exactamente. Acabaste de decir la palabra clave, el efecto, el poder de compra. En otras palabras, el efecto renta lo que trata de calcular es el poder adquisitivo que se gana o que se pierde dada una variación de precios. ¿Ok? Entonces, este efecto renta es el que te refleja este poder adquisitivo. ¿Sí quedó claro? O sea, el último, o sea, que dijiste X igual a ingresos sobre P cuando los precios aumentan, igual a los ingresos disminuyen sobre los precios de X, es el efecto renta. Sí. Ok. ¿Ok? Y el efecto sustitución. Bueno, el profesor en clases mostró las gráficas, entonces ahí podríamos verlo mejor, pero bueno, ya que, no, olvídalo. Es que en este caso no me he entrado, no he tocado este tema de aquí, porque fue por de alguna u otra manera a petición del coordinador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para calcular este efecto total, este efecto ilusión y efecto renta, yo necesito calcular la demanda egipciana. Y de lo que yo sepa, demanda egipciana no va para este semestre en economía gerencial. Eso quiere decir que ustedes no van a calcular minimización del gasto ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, esto, ¿verdad? Este tema de aquí solo se va a ver de manera gráfica. ¿Ok? Solo para ponerlo así, en forma así de contexto. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda. No, sí. Ok. Les agradezco por haber estado aquí. Espero que se hayan despejado sus dudas. Recuerden, para el paralelo 2, ya el día martes ya comienzan, ya es su lección, ¿verdad? Recuerden más que toda la parte esta de la parte teórica, porque creo que eso es lo que más puede estar tomando. Y para el paralelo 1 todavía no sé cuándo va a ser la lección, así que igual ha de ser en esta semana también, más que todo. Ya lo va a estar comunicando el profesor. ¿Ok? Así que les agradezco, que tengan un buen fin de semana. Chao. Gracias. Gracias, profe. Ok.